La oscuridad que impera en las profundidades del mar de Cortés no es una simple ausencia de luz, sino una entidad densa y táctil que parece devorar las esperanzas de los hombres. El equipo de exploración abisal, compuesto por 3 especialistas de renombre mundial, se encontraba a bordo del navío de apoyo científico bautizado como el Argonauta. Hacía apenas una semana que un terremoto de magnitud 7,4 había sacudido la plataforma continental, abriendo una herida geológica en el lecho marino que los mapas previos ignoraban por completo. La grieta, una hendidura perfecta de bordes afilados, conducía a una cueva submarina cuya existencia desafiaba los registros de la oceanografía moderna. Equipados con trajes de presión atmosférica y propulsores de última generación, los buzos descendieron hacia la boca del abismo. El líder de la expedición, un hombre de rostro curtido llamado Elías, revisó su cronómetro digital y ajustó la mezcla de helio y oxígeno de 1900 su sistema de respiración. Sabía que estaban entrando en un territorio donde las leyes de la superficie no tenían jurisdicción. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Al cruzar el umbral de la cueva, la temperatura del agua descendió de forma drástica, pasando de los 4 grados centígrados a casi 0 en cuestión de pocos metros. Las linternas de alta intensidad de los exploradores barrieron las paredes de la gruta, revelando formaciones minerales que no se parecían en nada a las estalactitas calcáreas habituales. Las rocas presentaban una textura vítrea, de un color púrpura oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Elías hizo una señal a sus compañeros, Marcos y Sofía, para que activaran los escáneres láser de cartografía tridimensional. El objetivo era mapear el complejo antes de que las réplicas del sismo volvieran a sellar la entrada. Sin embargo, apenas habían avanzado 50 metros cuando los dispositivos de medición empezaron a emitir pitidos de error. Los láseres chocaban contra una superficie invisible en el centro de la galería, dibujando en las pantallas formas geométricas que no correspondían a la geología natural de la cueva. Sofía, la experta en geofísica del grupo, se acercó a una de las paredes para tomar una muestra de sedimento. Al rozar la piedra con su guante reforzado, una vibración de baja frecuencia recorrió el agua, sacudiendo los pulmones de los buzos. No era un movimiento sísmico, sino un pulso rítmico, como si la propia cueva estuviera respirando. Las lecturas de los magnetómetros se dispararon hasta alcanzar niveles que deberían haber frito los circuitos electrónicos de sus trajes. Fue entonces cuando vieron el primer indicio de que no estaban en una formación natural. En el techo de la bóveda, grabados con una precisión milimétrica, aparecieron una serie de símbolos circulares que recordaban a las constelaciones estelares, pero con una disposición que no coincidía con el cielo visible desde la Tierra en los últimos 10.000 años. Elías sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Aquella cueva no era una simple cavidad rocosa, sino una estructura artificial que el terremoto había despertado de un letargo milenario. A medida que se adentraban en la segunda cámara, el espacio se ensanchaba hasta alcanzar dimensiones catedralicias. En el centro de la estancia flotaba una esfera de un material translúcido, de aproximadamente 3 metros de diámetro, que emitía una luminiscencia azulada tenue. Alrededor de la esfera, el agua se movía en remolinos perfectos, desafiando las corrientes térmicas habituales. Marcos, el buzo encargado de la seguridad, detectó un aumento súbito en los niveles de radiación gamma, pero lo más perturbador no eran los datos técnicos. A través de sus auriculares de comunicación, los exploradores empezaron a escuchar voces. No eran palabras audibles en ningún idioma conocido, sino una sucesión de tonos matemáticos que parecían resonar directamente dentro de sus cráneos. Sofía informó de que su visión empezaba a distorsionarse, viendo sombras que se desplazaban por las esquinas de su campo visual, figuras alargadas que se fundían con la oscuridad antes de ser enfocadas por las luces. Elías ordenó detener la marcha. La cartografía mostraba que la cueva se extendía kilómetros hacia el interior de la corteza terrestre, ramificándose en túneles que parecían venas de un organismo colosal. La esfera central comenzó a pulsar con mayor intensidad, y el sonido en los auriculares se transformó en un lamento metálico que hacía vibrar los cascos de sus trajes. En ese momento, Marcos iluminó con su foco una pila de objetos en el suelo de la cámara. Al acercarse, descubrieron restos de equipo de buceo antiguo, modelos que se utilizaban en la década de los años 50, junto con esqueletos humanos que mostraban signos de una calcificación acelerada. No había registros de ninguna expedición desaparecida en esa zona, y la cueva, según los informes geológicos, había permanecido sellada por capas de roca sólida hasta el terremoto de la semana pasada.
La única explicación lógica era físicamente imposible. Aquellos hombres habían estado allí antes de que la cueva se cerrara, o habían sido transportados a través del tiempo. El pánico empezó a filtrarse a través de la disciplina profesional de los exploradores. Sofía gritó cuando una de las sombras del fondo de la sala cobró una forma tridimensional y se abalanzó hacia ella, atravesando su cuerpo como si fuera humo frío. A pesar de que su traje permanecía intacto, sus constantes vitales en el monitor del navío de superficie cayeron a niveles alarmantes. Elías comprendió que estaban en presencia de una tecnología o una forma de vida que operaba fuera de la percepción humana convencional. La cueva no era un lugar para ser mapeado, era una trampa o un santuario que nunca debió ser perturbado. Los símbolos en las paredes empezaron a brillar con una luz dorada, y el agua a su alrededor comenzó a hervir sin emitir calor. Era una reacción química y física que estaba alterando la estructura molecular del entorno. Dale like, suscríbete y comparte. Sin dudarlo un segundo más, Elías dio la orden de abortar la misión. No se trataba de una retirada estratégica, sino de una huida desesperada por la supervivencia. Iniciaron el ascenso hacia la grieta de salida, pero el túnel por el que habían entrado parecía haberse estrechado o alargado. Los propulsores de sus trajes trabajaban al máximo de su capacidad, pero las paredes de la cueva parecían moverse, intentando cerrarse sobre ellos, como las mandíbulas de una bestia de piedra. Marcos se quedó rezagado al intentar recuperar una de las cámaras de grabación que se había soltado de su arnés. Al volverse, Elías vio como una red de filamentos luminosos emergía de las grietas de Minster, la roca, y envolvía las piernas de su compañero. El grito de Marcos fue cortado en seco por una interferencia estática masiva que bloqueó todas las comunicaciones. Elías y Sofía lucharon contra la corriente ascendente, ignorando las alarmas de descompresión que parpadeaban en rojo en sus visores. El dolor en sus articulaciones era insoportable, pero el miedo a lo que yacía en las profundidades era mucho mayor. Cuando finalmente alcanzaron la boca de la cueva, una réplica del terremoto sacudió el lecho marino con una furia renovada. Toneladas de sedimentos y rocas cayeron desde la parte superior, sepultando la entrada justo después de que los dos buzos lograran salir al mar abierto. El argonauta lanzó los cables de recuperación y los subió a bordo en un estado de choque profundo. Marcos nunca emergió. El mar volvió a cerrarse sobre su secreto, dejando solo una mancha de burbujas plateadas en la superficie que desapareció en pocos minutos bajo el sol inclemente del mediodía. Una vez en la cámara de descompresión, Elías y Sofía guardaron un silencio que duraría horas. Cuando finalmente los médicos les permitieron hablar, sus versiones de los hechos eran idénticas, pero los datos registrados en los ordenadores de sus trajes contaban una historia diferente. Según el sistema de posicionamiento global, nunca habían entrado en ninguna cueva. Habían permanecido inmóviles en el fondo marino durante 4 horas, a pesar de que para ellos solo habían pasado 40 minutos. Los archivos de video estaban corruptos, mostrando únicamente una sucesión de imágenes de galaxias lejanas y fórmulas químicas que la ciencia actual todavía no ha logrado descifrar. La cueva submarina, oficialmente, no existía. Los informes de la misión fueron confiscados por una agencia gubernamental que llegó al puerto antes que ellos, y se les obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad bajo pena de prisión militar. Sin embargo, el misterio no terminó con el cierre del expediente. Semanas después, Sofía empezó a notar que su piel adquiría un tono ligeramente purpúreo bajo la luz artificial, y Elías comenzó a escuchar los tonos matemáticos cada vez que se acercaba al océano. El terremoto no solo había abierto una cueva, había infectado sus conciencias con una información que sus cerebros no podían procesar. A menudo se preguntan qué fue de Marcos, y si los esqueletos que vieron en el fondo de la gruta eran, en realidad, versiones futuras de ellos mismos, atrapadas en un bucle temporal infinito. La misión fue abortada, pero la exploración parece continuar dentro de ellos, en una profundidad que ningún sonar puede medir y que ningún mapa puede representar. Elías regresó al lugar del incidente meses más tarde, a bordo de una embarcación privada de alquiler. El mar estaba en calma, y los detectores sísmicos no indicaban actividad alguna. Al lanzar un hidrófono al agua, no escuchó el sonido de las ballenas ni el crujir de la corteza terrestre. Escuchó un latido rítmico, de 14 segundos de intervalo, que provenía de debajo de las toneladas de roca que ahora sellaban la cueva. Comprendió entonces que la grieta no se había cerrado para proteger el secreto del mundo,
sino para permitir que lo que estaba dentro terminara de gestarse sin interrupciones. Los exploradores habían sido meros catalizadores, testigos accidentales de un proceso de nacimiento planetario que la humanidad no está preparada para presenciar. La misión fue un fracaso desde el punto de vista científico, pero fue el mayor acierto de sus vidas desde el punto de vista de la supervivencia pura. Hoy en día, la zona del Mar de Cortés, donde ocurrió el sismo, está marcada como un área de alta peligrosidad para la navegación debido a anomalías magnéticas inexplicables. Los barcos evitan pasar por esas coordenadas, y los pescadores locales hablan de luces azules que emergen del fondo del agua en las noches, sin luna. Sofía y Elías viven alejados del mar, pero sus ojos guardan el reflejo de aquella esfera translúcida que flotaba en la oscuridad. Saben que el mapa que intentaron crear quedó incompleto por una razón sagrada. Hay fronteras que el hombre no debe cruzar y silencios que el océano prefiere mantener intactos para proteger el equilibrio de la realidad misma. La cueva submarina sigue allí, esperando el próximo gran terremoto para volver a mostrar sus símbolos estelares a quienes tengan la osadía de mirar directamente al abismo. La cartografía de lo desconocido siempre conlleva un precio, y en esta ocasión, el precio fue un hombre y la paz mental de los que regresaron. Los 1800 metros de profundidad fueron el escenario de un encuentro que cambió su percepción del universo para siempre. El texto de la historia oficial hablará de un sismo y de una expedición fallida, pero la verdad permanece grabada en la memoria de los que sintieron el frío púrpura de las rocas y el pulso de una inteligencia que no pertenece a este tiempo. La misión de mapear la cueva submarina recién abierta terminó en el momento en que comprendieron que los exploradores no eran los que observaban, sino los que estaban siendo observados por algo mucho más antiguo y vasto que el propio océano que los rodeaba. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!